Doctor Alfredo Bahía, bienvenido a Santo y Pecador. Por primera vez en este programa que se habla de política y del círculo rojo. Y muchos me preguntarán por qué el doctor Alfredo Bahía. Y bueno, porque es metido, yo lo veo meterse en la política local. Antes de nada, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, ¿qué hace en Catamarca? ¿Qué hace en Catamarca opinando de política, opinando de las cosas nuestras? ¿Usted no es catamarqueño? Yo vivo en San Pedro de Guasallán, Santiago del Estero. La casa de mi mamá queda a una cuadra de Santa Rosa, Catamarca. Mi mamá es catamarqueña, el 90% de mi familia es de Catamarca y tengo con Catamarca una gran ligazón. Yo le diría a José que conozco más políticos de Catamarca que de Tucumán o de Santiago del Estero. Allá por el año 84 veraneábamos siempre en el rodeo, 84, 86, 90, y fue en el 2011 cuando me invitaron, que fue en Huica que se hizo el lanzamiento de la fórmula, si no me equivoco, usted me va a corregir, que era Lucía Corpazzi, Dalmacio Mera, a todos los conozco, y Raúl Jalil. Lo conozco a Gustavo Sadi, lo conozco al Pocho, los conozco a todos. Por eso le digo, conozco más de Catamarca que de Tucumán. ¿Pero qué es conocer, doctor? ¿Usted ha formado parte del Círculo Rojo? ¿Forma parte? Porque hay como un rumor que hace este abogado acá y hablando cosas que que no cualquiera se anima a decirlas o a expresarlo al menos públicamente, ¿no? Así es, represento a 916 víctimas que están siendo víctimas ahora de la justicia federal catamarqueña que está siendo sometida por el poder político. Por eso mi opinión sobre la política de Catamarca, lo hablo como ciudadano, como abogado principalmente, porque esas 916 familias están padeciendo aquella decisión de Raúl Jalil que me dijo el 10 de mayo del 2022 en Casa de Gobierno junto con Aldo Sarquís, de que ellos iban a resolver la causa de estafa con unas quiebras con sus jueces. Eso lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo. Al afectar directamente a tantas familias que son representadas mías, me permito también opinar principalmente del caso impune del asesinato del ministro Rojas. ¿Cómo no voy a hablar como ciudadano, como así también? Usted sabe, creo que le envié los videos, cuando viajé el año pasado y me quedé más de un mes con la familia de Loan. Entonces, toda causa que sea injusta y que yo vea que en algo puedo colaborar, de inmediato participe. Doctor, le viene una pregunta, porque ¿quién hace esto por motos propios cuando el mundo se mueve por el dinero? ¿Usted tiene un jefe ahí y nos manda a hacer esto? Sí, mi jefe es Dios. Dios y la Virgen del Valle, ellos son mi jefe. Y después en la jefatura sigue mi mamá, mi madre, que estuvo muy enferma, que me sigue dando fuerza. Por eso yo tengo, José, desde muchísimo tiempo, yo tengo 53 años y desde que tengo uso de razón realizo actividades solidarias. En el año 2018 entregué un auto, un BMW por mercadería para dar a los comedores y llegamos en pandemia a ayudar a 320 comedores en Tucumán, ayudando también a gente en Catamarca. Yo paraba, creo que era en el bar Carabati, abría la caja de la camioneta y la gente venía y me pedía y le entregábamos útiles y mercadería. Eso no subíamos fotos, nada como hacen algunos políticos, porque las necesidades están en todos lados. También lo hicimos en Salta, en los Huichis, 14 viajes a los Huichis, donde entregamos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio no es económico, es un beneficio de conciencia, de corazón, de alegría y principalmente de fe. Doctor, hay un rumor, ¿de dónde sacan la información? ¿Tiene acceso a servicio de inteligencia? ¿Cómo se mueve Alfredo Aida? Porque es una pregunta que se hace muchos políticos. ¿De dónde se informa Alfredo Aida? La mayoría son funcionarios que no están de acuerdo con cómo se maneja por ahí su mismo lugar, porque usted vea que en todas las estructuras... ¿Funcionarios del mismo gobierno? Claro, funcionarios de otras provincias.
diferencias, porque siempre usted tiene rencillas en las estructuras. Usted va a un hospital, va a un sanatorio, va a estructuras privadas o públicas y siempre está peleado el jefe con el subjefe, siempre está peleado un empleado con otro y te avisan. Así nos enteramos nosotros, por ejemplo, en el año 2022, que era una fábula que Ademar estaba enfermo. Yo estaba hospedándome en el Hotel Casino cuando llega el Tronco Jalil con un grupo de empresarios y yo estaba con un cliente. Entonces, en ese momento nos presentan con el Tronco Jalil y con los empresarios y le digo yo al Tronco Jalil, vos lo tenés internado a Ademar y tengo conocimiento e información de que no está enfermo, y él se ríe. Bueno, después de esa risa, a los 5 minutos le pedí la junta médica, que después derivó en nuestro pedido de detención de Ademar. Doctor, esa plata, ¿no?, la que está dando vuelta de Ademar Capital, ¿se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? ¿Usted tiene fe de eso? ¿Cree que es posible? Porque han pasado muchos años, Ademar puede quedar en libertad, incluso esperando, bueno, se ha solicitado la elevación del juicio. Estimo que va a haber juicio antes de que esté en la casa, ¿no? Bueno, está preso en Córdoba, pero digo, en la causa Catamarca. La plata está, José, eso tenemos certeza por los informes de la ruta del dinero, que el dinero está. Y también vemos que la justicia no lo quiere encontrar, siguiendo esa orden de Raúl Jalil de solucionarlo con quiebra fraudulenta y no encontrar el dinero. Entonces nosotros ya sabemos que la plata está, y esa plata va a volver a las víctimas en 1 año, en 2 años, en 3 años. Nosotros vamos a seguir trabajando, ya han pasado 3 años y medio, y la única forma que nos paren es o que nos armen una causa y nos metan presos o que nos maten. ¿Tiene miedo, doctor? ¿Usted ha sufrido alguna amenaza? ¿Ve en el gobierno? Porque yo no lo entiendo. ¿Por qué su enojo, por qué su afrenta contra el gobernador Jalil? Y principalmente por la muerte del ministro Rojas, es lo que a mí más me dolió. O sea, yo viví y participé en su momento en una marcha de silencio de María Soledad Morales. Yo viví todo ese dolor y lo vivo ahora. Entonces yo la veo y yo me reuní con la familia del ministro Rojas. Yo estoy viendo que la impunidad es brutal, que cada vez que él quiere hablar, se anima a hablar, inmediatamente el diario Lancasti saca una tapa diciendo que lo están investigando a él y que no se sigue otra línea. Entonces eso no es solamente Catamarca. O sea, si usted ve mis redes sociales, mi trayectoria, va a ver que lo hice con Alperovich, que lo hago actualmente con Javier Noguera, que lo hago en su caso con Jalil, cuando veo que pueden hacer las cosas bien y las hacen mal. José, yo soy peronista de nacimiento, yo soy peronista. Y como peronista me duele ver tipos como Raúl Jalil, usurpadores del peronismo, que vengan de esta manera a dejarle el caldo gordo a Javier Milei. ¿Sabe por qué ganó Milei? Por peronistas como Raúl Jalil, que se llevan absolutamente todo para su molino y a la gente no le dejan más que promesas e incertidumbre. Doctor, ¿se mueve solo usted? ¿Tiene seguridad? ¿No le teme? Lo he visto denunciar el narcotráfico y ya en otra oportunidad usted también hizo, voy a usar un término que se usa en política, ya que estamos hablando de política, una operación similar con el que denunciaban a la cúpula del gobierno de Luis Alcalde Paz y a la cúpula policial por narcotráfico. Digo, usted también estuvo ahí en esa movida, ¿no? ¿En qué movida, perdón? Cuando se denunciaba la cúpula del gobierno de Corpazzi por narcotráfico. ¿No estuvo en eso? No tengo conocimiento. Pero sin embargo habla del narcotráfico, se anima a hablar. Sí, pero lo que es Tucumán, Santiago del Estero y Salta. O sea, acá en Catamarca saqué por un informe que hicieron ustedes en su medio con el tema de las ambulancias. Y relacioné que para llegar a Catamarca o tenían que venir de Córdoba o se provenían de Bolivia, pasar, digamos, por las fronteras catamarqueñas, viniendo de Tucumán. ¿Es para tenerle miedo al gobierno de Raúl Jalil? Yo creo que lo que hay que tener miedo es a la codicia, esa codicia que por ahí los poderosos, no solo Raúl Jalil, sino muchos otros, caen, y eso ha ocurrido mucho en Tucumán y yo lo padecí con el gobierno de José Alperovich. Llegan al poder y se olvidan de la gente.
Yo cuando me reuní con Raúl Jalil, yo no fui como abogado querellante, yo fui como peronista y le dije, gobernador, a esa gente que ha perdido 1 millón de pesos, vean la manera de darle un subsidio para subsanar eso y cree la figura del defensor del pueblo para que contenga a la gente que no puede pagar un abogado. ¿Con qué me sale Raúl Jalil con Aldo Sargí? Diciéndome, no, nosotros lo vamos a solucionar con nuestros jueces, con las quiebras. Eso no es del peronista. O sea, tener esa sensibilidad. Después terminó dándole subsidio a Ademar por 7 millones de pesos. O sea, no le dio a esa mujer desamparada que quedó sin un centavo con un hijo paralítico y sí le dio al delincuente de Ademar Baquiano. Usted tiene todas las pruebas para vincular a Ademar con Raúl Jalil, con Raúl, porque bueno, los otros hay fotos y videos, digamos, de la relación con el tronco, pero con Raúl Jalil, ¿tiene una relación? Yo ¿Es verdad eso? siempre insistí que la vinculación es con el tronco Jalil. Eso no nos quedan dudas, salvo las dudas que le quedan a las dudas razonables, como dice la justicia. Claro, usted vea que el fiscal Santos Reynoso, sin hacer ninguna investigación, dijo que era una víctima. El fiscal Beir Ruiz tiene dormida una denuncia que hicimos por falso testimonio contra el tronco Jalil, o sea, evidentemente no lo van a investigar porque es Jalil. Y en relación a Raúl Jalil, 4 años funcionó Ademar José, 4 años, en un domicilio de los Jalil, con la presencia del ARCA. ¿De quién depende el ARCA? ¿De Echevarría, de Aida o del gobierno de Jalil? Pero el artículo le permite funcionar, digamos, el artículo 5 del Código Tributario dice que puede. Perfecto, entonces pueden, deben, pero tiene que haber un responsable, porque si no, explota la bomba y la culpa es de otro. ¿Cómo se soluciona este problema, doctor? Porque no es judicial, no hablo del político. Si no es Jalil, ¿quién usted avisora? ¿Usted cree en la oposición? ¿Tiene alguna figura que cree que puede salvar Catamarca? Yo no tengo dudas que acá va a ganar Gustavo Sadi, que es una persona que tiene una figura totalmente distinta a la de Raúl Jalil, es un hombre que lo vive y lo siente el peronismo de otra manera. Yo creo que Gustavo va a tener la sensatez de sentarse y decir, bueno muchachos, acá qué hicieron, qué está pasando, y no generar la payasada que generaron con esa quiebra fraudulenta. Y de ahí la oposición creo que tiene fundamentos muy concretos, pero que tiene que dar una señal de unidad. Si el Grillo Ávila, si Monti, si los demás, Fama, hablan cada uno por su lado como actos aislados, sacarán unos votitos, sacarán una banca, pero seguirán así separados. Yo considero que acá el próximo gobernador va a ser Gustavo Sadi y el próximo intendente seguramente el Pocho. Y eso para Catamarca sería un nuevo respiro. No sé si usted se acuerda cuando nombraron ministro de gobierno y peronizaron el gobierno cuando lo nombraron a Gustavo Sadi, a El Pocho, y también estaba un primo hermano mío, Gustavo Aguirre. Sí. Entonces en ese momento peronizaron al gobierno. Con este gobierno lo que le hace falta es peronizarse. Bueno, ahora estamos Millón, lo llevaron al ministro de Sadi al gobierno de la provincia. Digo, hay como una especie de volantazo de Raúl Jalil. Hay algunas cosas que ha tomado, que ha escuchado. ¿Usted cree que le está haciendo bien ese cambio o Raúl Jalil no escuchó? Y él sigue siendo el gobernador. El gobernador es el que toma las decisiones. Yo, por ejemplo, festejo lo que pasó con el Poncho, me encantó, lo vi, o sea, es extraordinario realmente cómo creció el Poncho. Pero así también tendría que crecer otras cuestiones relacionadas a la atención de la gente. Yo, por mi actividad solidaria, conozco el trabajo que realizan varias agrupaciones de Catamarca y veo que no puede acá en Catamarca, con la fortuna que hay en litio, faltarle un platito de comida a un chico. O sea, aparte que Catamarca es chiquito, grande en su densidad, pero pequeño en cantidad de población. Por último, creo que me lo contestó, pero se lo pregunto para cerrar la nota. ¿Tiene miedo de caminar en las calles de Catamarca? En Catamarca la gente me recibe con muchísimo cariño y yo más que miedo tengo precaución. Por ejemplo, usted vea, intentamos hacer una nota en un hotel y nos dicen no tenemos orden, o sea, como que para nosotros no.
Vine con mi vehículo con toda la documentación y una vez nos retuvieron más de una hora. Después en otro vehículo que transitaba, salí a la ruta hace 1 año, 2 años, que también lo publiqué, y el gomero determinó que le habían hecho una marca con un cuchillo a la cubierta acá en Catamarca. Entonces esas cuestiones siempre están presentes, y lo que más presente está es el asesinato impune del ministro Rojas. Es decir, cuando yo llego a Tucumán me siento más protegido, pero acá en Catamarca ya sabemos que se puede matar a un ministro y que quede en la nada, y así se puede matar a cualquiera. Doctor, muchas gracias. A su favor.